seres terrestres, sean bienvenidos a una nueva historia macabra. Esto es La Cripta. Relatos siniestros. El cementerio de los olvidados. La lluvia caía implacable sobre la ciudad de Almirante, una pequeña localidad que se encontraba rodeada por la niebla y los campos oscuros. Nadie en el pueblo quería hablar demasiado sobre el antiguo cementerio que se encontraba a las afueras, en la colina, cubierto por una espesa capa de maleza y árboles retorcidos. Los más viejos decían que el cementerio había estado allí durante siglos, pero había algo extraño en él, algo que los habitantes evitaban mencionar, algo que se sentía al entrar, algo que nunca se podría explicar con palabras. En una noche especialmente oscura, donde la lluvia y el viento aullaba como si el mismo infierno estuviera respirando sobre la tierra, un joven llamado Andrés decidió visitar el cementerio. Había escuchado las historias, claro, pero siempre había sido un escéptico. Aquellos relatos sobre luces extrañas, figuras que se movían entre las tumbas y los murmullos apagados en la oscuridad, eran solo eso, historias. Por eso, armado con una linterna y su cámara, Andrés decidió hacer una investigación por su cuenta. Quería demostrar que todo era una invención popular. A medida que se acercaba al cementerio, el aire se volvía más pesado, el viento no dejaba de soplar, y el sonido de las ramas quebrándose bajo el peso de la tormenta llenaba el aire. Las lápidas, cubiertas de musgo y barro, se erguían como testigos mudos del paso del tiempo. No había una sola alma en la inmediación, ni una sola luz que iluminara el camino, solo la linterna de Andrés. El portón del cementerio estaba entreabierto, y al empujarlos, el chirrido de las viejas bisagras resonó en la oscuridad. Al entrar, el frío que lo envolvió fue inmediato, y algo extraño se apoderó de él. El cementerio no estaba vacío como pensaba. De alguna forma, el lugar parecía estar lleno de presencias invisibles que lo observaban. A cada paso que daba entre las tumbas, sentía que algo lo seguía, pero no podía identificar qué era. Decidió avanzar hasta el rincón más alejado, donde se encontraba una antigua tumba con una lápida rota. En ella se podía leer parcialmente el nombre de quien allí descansaba, Isabel Gómez. La fecha de su muerte estaba difusa, pero Andrés pudo distinguir algo extraño. No había ningún año marcado, solo una serie de números que parecían estar escritos con una mano temblorosa. Sintió un estremecimiento que recorrió su cuerpo, pero su curiosidad pudo más que el miedo. Sacó su cámara para tomar una foto. Justo cuando presionó el botón, la linterna parpadeó, y en el breve instante en que estuvo a oscuras, oyó un sonido, como si alguien estuviera arrastrando los pies a través del suelo cubierto de hojas. Andrés giró rápidamente, pero no había nadie. Pensó que tal vez la tormenta había jugado una mala pasada a sus nervios. Pero cuando la luz de la linterna volvió, algo en el cementerio había cambiado. Las sombras parecían moverse, como si las propias tumbas estuvieran respirando. De repente, escuchó un susurro, suave, casi imperceptible, como si alguien hablara en la lejanía. Miró alrededor, pero no vio a nadie. Su corazón comenzó a latir con más fuerza. La oscuridad se sentía más densa ahora, y el viento, que antes era su compañero, parecía haberse callado, dejando solo un profundo silencio. Las tumbas a su alrededor parecían más cercanas, y las figuras grabadas en las lápidas observaban desde las sombras, con ojos vacíos pero cargados de una extraña presencia. Decidió que era el momento de irse, pero cuando dio un paso hacia atrás, algo lo detuvo. Un destello de luz apareció frente a él. Era una figura tenue, difusa, que brillaba en la oscuridad. Al principio pensó que era un truco de su mente, pero la figura se fue aclarando con cada segundo que pasaba. Era una mujer, vestida con ropas viejas, y su rostro estaba borroso, como si estuviera hecho de niebla. Su boca se movió lentamente, pero no fue hasta que Andrés estuvo más cerca que escuchó lo que decía. «Ayúdame». El terror se apoderó de Andrés. Sabía que debía salir, pero algo en la voz de esa mujer lo atrajo. Se acercó más, casi hipnotizado, y la figura comenzó a tomar forma. Era una mujer joven, de rostro pálido, con una expresión de angustia profunda en sus ojos. Sus manos se extendieron hacia él como si quisiera que la tocara,
como si fuera un ser humano real. «¿Quién eres?», preguntó Andrés, su voz temblando. La figura parpadeó y con una expresión triste señaló una tumba cercana. Era la tumba de Isabel Gómez, la misma que había estado mirando antes. Luego, la figura comenzó a desvanecerse, dejando solo el eco de su voz. «Ayúdame». El miedo envolvió a Andrés, pero la curiosidad lo mantenía allí. Se acercó a la tumba de Isabel, sintiendo que algo lo arrastraba hacia ella. Al acercarse, vio que la lápida no estaba completamente rota, sino que había algo más debajo de ella. Con esfuerzo, comenzó a moverla. El suelo estaba húmedo y resbaladizo, pero tras un rato de esfuerzo, logró apartar la lápida lo suficiente como para ver lo que había debajo. Lo que vio lo dejó paralizado. En el interior, no había un ataúd, sino una especie de pequeño sarcófago de piedra. Dentro de él había una figura, un cuerpo que parecía estar envuelto en una capa de oscuridad. Cuando la linterna iluminó el rostro, Andrés sintió como si su alma se hubiera congelado. La mujer que había visto momentos antes, esa figura fantasmal, estaba allí, muerta, enterrada bajo la tumba que él había descubierto. Su rostro estaba distorsionado por el sufrimiento, y sus ojos, abiertos de par en par, lo miraban fijamente. Antes de que pudiera reaccionar, una mano fría y huesuda emergió del sarcófago, sujetando su muñeca con una fuerza sobrenatural. La figura de Isabel Gómez, ahora más corpórea que nunca, se levantó lentamente de su tumba, mirando a Andrés con una sonrisa torcida. La figura murmuró de nuevo: «Ayúdame, pero no puedes salir». Andrés intentó gritar, pero no pudo emitir sonido alguno. La oscuridad a su alrededor se hizo más densa, como si el aire mismo lo estuviera devorando. La figura comenzó a arrastrarse hacia él, sus manos frías sujetándolo cada vez más fuerte. El pánico lo invadió y comenzó a luchar para liberarse, pero cada vez que se movía, el espacio a su alrededor parecía reducirse. De repente, la voz de Isabel se elevó, resonando por todo el cementerio. «Este es tu lugar ahora, te hemos esperado». El suelo bajo sus pies comenzó a ceder. Las lápidas se alzaron y las tumbas se abrieron, revelando cuerpos que, a pesar de estar muertos, se levantaban y caminaban hacia él. La figura de Isabel se acercó a su rostro, sus ojos vacíos, reflejando el terror de Andrés. En un último intento desesperado por escapar, Andrés soltó un grito que nunca llegó a salir. La oscuridad lo envolvió por completo, y su linterna cayó al suelo, iluminando solo por un segundo las tumbas que lo rodeaban, antes de apagarse por completo. A la mañana siguiente, el cementerio de los olvidados permanecía igual, cubierto de niebla. Nadie vio a Andrés nunca más. Los habitantes de Almirante decían que aún podían oír sus pasos en la lluvia, en las noches más oscuras, cuando el viento aullaba a través de las tumbas y los muertos seguían esperando a la próxima alma perdida. Y seguramente Andrés estará pacientemente esperando al próximo visitante en su ahora nuevo hogar, el cementerio de los olvidados. Seres terrestres, nos vemos en la próxima siniestra historia, aquí, en la cripta, Relatos Siniestros. Muchas gracias.